Buenos días y muchas gracias a todos los que nos acompañáis en este webinar. Permitidme que me presente. Yo soy José Manuel Pazos, soy socio y presidente de Metix Gestión de Riesgos, una compañía fundada por el Cargill, a quien probablemente muchos de los que nos acompañáis conocéis bien, y por Omega IGF, una consultora que yo mismo fundé hace 25 años con el objetivo de acompañar a las empresas en la gestión de sus riesgos de divisa, de materia prima y de tipos de interés. Hoy iniciamos una serie de encuentros que, bajo el título Diálogos Metix, quiere convocar a personas que en su actividad profesional tienen, entre otras responsabilidades, la de seguir y controlar los riesgos de mercado, de precios de mercado en distintos tipos de activos. Vamos a centrarnos hoy más en la divisa, pero ese es un poco el objeto fundamental de este tipo de estos encuentros. En este primer encuentro, como veis, nos recibe en su casa, en Oñate, en el corazón del País Vasco, Grupo Ulma, uno de los mayores grupos industriales cooperativos del mundo, que creo que el año que viene va a cumplir 60 años. Quien nos acompaña es el responsable de tutelar su marcha financiera. Es el CFO del Grupo Ulma, Javier Orbea. Javier, muchas gracias por invitarnos a esta tu casa y por aceptar compartir con las más de 100 personas que nos están viendo esta mañana un espacio de tu tiempo y, sobre todo, tu conocimiento y tu experiencia. Buenos días, Egunon. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a Ulma, a donde, como bien sabéis, sois muy bien recibidos. Y en segundo lugar, pues agradeceros esta invitación para ser anfitriones de este encuentro, que seguro que es el primero de una larga lista en esta nueva andadura que habéis comenzado. Muchas gracias, Javier. Antes de comenzar, lo que quiero es invitaros a todos los que nos estáis siguiendo a enviarnos las preguntas que consideréis que podemos responder y que intentaremos ir introduciendo a lo largo del diálogo, o en su caso dedicaremos unos minutos al final, antes del cierre, para tratar de responderlas. Os invitamos a que las podáis enviar desde este mismo instante. Dejadme ya, si queréis, que empiece por situarnos en el entorno que actualmente vivimos. Estamos asistiendo a un importante incremento de la volatilidad en los mercados financieros. Y esto es algo que es bastante más que una percepción. Son euros. En una de las divisas más comunes en cualquier portafolio de exposición, y quizá también de las de menor volatilidad, como es el dólar, y permitidme ya que entre de lleno en esto, una exposición de 1 millón de euros en dólares tenía un riesgo en el mes de diciembre de 2019 de alrededor de 116.000 euros. Hoy esa exposición es de 176.000, es decir, un 50% más. Si ya hablamos en reales brasileños, una divisa, Javier, muy conocida en esta casa, el riesgo en diciembre era de 275.000 euros. Hoy ese riesgo es de 450.000 euros, un 65% más, en solo 11 meses. Os preguntaréis de dónde sacamos este dato, si sale de alguna institución financiera, del servicio de estudios de alguna institución financiera o de un banco central. No, es un cálculo muy sencillo. Es un cálculo que cualquiera de los que estamos involucrados en la gestión de riesgos puede perfectamente hacer. Es un cálculo que muchas veces supone la diferencia entre quien hace gestión y quien no hace gestión. No sé qué opinas de esto, Javier. Sí, efectivamente, desde luego en nuestro enfoque el tener una medida ha sido absolutamente imprescindible. Nosotros aplicamos aquí la máxima de que aquello que no se mide no se gestiona. Entonces, efectivamente es así. Ese es uno de los elementos que normalmente cualquier organización, es un dato básico que cualquier organización debe conocer.
Yo te diría que en estos momentos, como antes destacaba, la incertidumbre es mayor porque está asociada precisamente a la aparición del COVID. Pero ya la incertidumbre era una incertidumbre que siempre había sido y había estado presente ahí. Es curioso porque quizás estamos en uno de los momentos históricos donde la volatilidad es relativamente menor, a pesar de este incremento al que hacía referencia. ¿Tú crees, Javier, que ahora precisamente porque el entorno puede ser más adverso en el sentido de que hay un incremento de volatilidad, le estáis prestando mayor atención ahora que habéis prestado tradicionalmente? ¿Os exige esto mayor atención? Bueno, obviamente nos encontramos ahora en una situación en la que hay que prestar atención a todos los elementos que afectan a nuestra cuenta de resultados. Pero bueno, yo también diría que, por lo menos, desde nuestro punto de vista, el hecho de disponer de un sistema que ya funciona, que nos permita hacer el control y seguimiento del impacto que tiene gestión de la regla de divisas en nuestros negocios, ha hecho que, desde luego, el tiempo que le tengamos que dedicar no sea en proporción a la variación de la volatilidad. Nosotros contamos ahora con un sistema que nos permite evaluar en tiempo real cuál es el impacto que está teniendo sobre nuestros negocios, precisamente toda esta variación en la volatilidad. Ayúdanos un poco a dimensionarlo, porque conocemos Grupo Ulma, pero su estructura es peculiar en el sentido de que hablamos, como antes decía, de uno de los mayores grupos cooperativos industriales del mundo. Ayúdanos a dimensionar un poco. De volumen de negocio, de vuestro volumen total de negocio, ¿cuánto es lo que está sometido a riesgo de divisa? Nuestra exposición en las divisas viene fundamentalmente por la parte de las ventas. Aproximadamente el 70% de las ventas del grupo se realizan en mercados internacionales, y de ese 70%, aproximadamente el 60% se hace en divisas distintas del euro. Tenemos un portafolio de en torno a 22-23 divisas y, bueno, pues que lógicamente tenemos una exposición muy relevante en el dólar USA, pero bueno, por nuestro posicionamiento estamos en Europa en divisas como la libra esterlina, la corona checa o el zloty, estamos en el dólar australiano, estamos en el dólar canadiense. Tenemos posicionamientos relevantes también en Sudamérica y Centroamérica, por lo cual, bueno, estamos expuestos también en el real brasileño, en el peso mexicano, y luego pues tenemos gestión en divisas un poco más complejas, pues como puede ser las exóticas, el peso argentino o la grisna de Ucrania, pero tenemos una cesta bastante completa. ¿Sí? Algo que entiendo yo que es algo que precisamente por esa diversidad afecta bastante más que al propio departamento financiero, es decir, la organización transpira el impacto potencial de la divisa y, por tanto, entiendo yo que es algo que va más allá del propio departamento financiero. ¿Qué me dirías a este respecto? Hombre, la aproximación que hacemos nosotros, desde luego, es que el riesgo de divisa es algo que no está ajeno al propio proceso de internacionalizar nuestros negocios, ¿no? Es una parte de lo que, precisamente de esa actividad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que eso esté integrado en todos los negocios. El sistema que tenemos implantado en el Grupo Ulma nació en el Consejo de Dirección y es un sistema que regularmente se sigue en el Consejo de Dirección, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hacemos una aproximación que no solo va a las diferencias de cambio en la cuenta de resultados, que seguramente es la más evidente, sino elementos como puede ser su impacto en el margen, ¿no? Que evidentemente no lo gestionan solo los departamentos financieros. Bueno, pues a partir de ahí lo que intentamos es que esto esté internando toda la actividad que hacemos con la gente que tiene o que toma parte en esa actividad internacional. Cuéntanos un poco, hablabas de que la política ya nace desde el Consejo de Dirección, sois una estructura empresarial donde hay negocios diversos tamaños. Cuéntame un poco cómo es ese proceso de seguimiento. Efectivamente nace esa orientación a tener el control de arriba abajo en la organización, pero se conecta también con seguramente actividades que se hacen también de abajo arriba. Por lo tanto, ¿cómo se produce un poco ese seguimiento? ¿Cómo habéis acabado por estructurar esa conectividad entre el máximo órgano de dirección de la compañía y las propias organizaciones que son las que ejecutan, por llamarlo de alguna manera, las políticas? ¿Cómo se hace ese seguimiento? Bueno, o sea, realmente nosotros partimos de que los negocios son autónomos en su gestión ordinaria y en la gestión de su exposición. Lo que hemos hecho es, hemos articulado una política común para todos, en la cual definimos cuáles son nuestras reglas de exposición al riesgo y a partir de ahí cada negocio la gestiona
en función de sus intereses y de sus objetivos concretos. Por encima de todos ellos hemos montado un sistema de reporting que lo que nos permite es conocer, bajo unos criterios homogéneos, cuál es la exposición de los negocios y todos los impactos potenciales que pueda tener esa exposición. O sea, si te he entendido bien, hay un marco en general al que todas las compañías tienen que referirse a la hora de medir. Eso es lo que yo entiendo un poco como ese marco que se, de alguna manera, administra o es el que está bajo tu tutela más directa, pero luego realmente cada compañía dentro de ese marco tiene libertad para operar en la gestión de sus riesgos en función de sus distintos tipos de exposición. ¿Qué tiempo te lleva todo eso? Porque parece que es algo que, en fin, no parece algo sencillo. 8 negocios distintos, creo que son 8 negocios distintos, cada uno con su peculiaridad. Sí. Eso parece que exigiría todo un equipo para hacer ese seguimiento. Bueno, yo destacaría que el hecho de haber habilitado un sistema de reporting que ya tiene unos flujos y unas periodicidades establecidas, lo que sí ha hecho es que nuestra acción sea más proactiva que reactiva, ¿no? Ahora estamos mucho más enfocados en ocuparnos que en preocuparnos, ¿no? Entonces, evidentemente, implantar un sistema de estos lleva un poco más de trabajo, pero una vez de que está en marcha, desde luego, la proporción del tiempo que hay que dedicar frente a los beneficios que aporta es bastante... En ese sentido, dirías que un procedimiento, como en general tiende a ocurrir, una vez establecido y estructurado, realmente facilita mucho la toma de decisiones. Sí. ¿Qué aspectos os llevaron a un momento concreto, incluso desde un comité, el máximo órgano de gobierno de la organización, a poner en marcha este tipo, un seguimiento de este tipo? ¿Qué es lo que os motivó para hacer esto? ¿Qué es lo que llevó definitivamente? Esto es un tema del que sí tenemos que ocuparnos. Bueno, al final el objetivo que buscábamos era conseguir tener una visión homogénea en todo el grupo por un lado, de la exposición en la que incurrimos por el hecho de hacer negocios en otras divisas y, por otro lado, tener una medida común bajo los mismos parámetros de cuáles son los impactos que esto puede suponer y cuáles son los costes de cobertura que implicarían esos riesgos, ¿no? Me parece fácil porque efectivamente, quizá yendo más al entorno macro y ligándolo un poco al entorno macro, estábamos diciendo antes lo que se había incrementado la volatilidad en los mercados de divisas este año, su traducción económica. Claro, vosotros antes me hablabas de un portafolio de 20 y tantas divisas, 22 divisas, donde precisamente lo que hay no es estabilidad y además donde no hay un conocimiento exacto de cuáles son los costes de cobertura vinculados un poco a todo esto. ¿Cómo abordáis esa diversidad? Al final, grinda, ucraniana, fuerte y polaco, hablando desde Europa, pero pasáis a América desde el norte al sur, pero también vais a las antípodas. Es decir, tenéis una diversidad y un portafolio donde se producen reacciones y se producen costes muy diferentes. ¿Cómo abordáis esa diversidad? Hombre, vamos a ver, es obvio que tener que gestionar riesgos en estas divisas pues añade una complejidad porque estamos hablando de pues bastante incertidumbre a la hora de hacer pronósticos de qué va a pasar. Normalmente las coberturas en este tipo de divisas no son tan fáciles, no son tan baratas. Muchas veces incluso el atar las coberturas con los flujos monetarios de cobros y pagos no es sencillo. O sea, nosotros realmente en la gestión en estas divisas nos enfocamos mucho en tener una verdadera valoración de cuál es el riesgo, entendiendo el riesgo por el impacto en euros en el que estamos incurriendo en cada momento por el hecho de estar expuestos en esas divisas e integrar esa información en la gestión que hacemos de esas divisas. No aspiramos a intentar adivinar qué va a pasar con el real brasileño. Lo que intentamos es tener bien valorado cuál es el impacto que tiene nuestra exposición a los brasileños y establecer objetivos de hasta dónde queremos llegar. Y Javier, desde el punto de vista de la organización, ¿qué es lo que te preocupa el hecho de tener riesgo en esas divisas? Es decir, es evidente que en general es fácil acceder a información sobre el dólar, sobre la libra esterlina, es decir, es es el mundo más común, el mundo más conocido. Pero claro, hay divisas que efectivamente no es tan fácil tener acceso a información. El hecho de tener riesgo en esas divisas, quizá, ¿qué es lo que más te preocupa de tener riesgo precisamente en tu portafolio de monedas que generalmente no están en los portafolios de una compañía que tenga un volumen más pequeño o que tenga una exposición más limitada
a mercados desarrollados? ¿Qué es lo que más te preocupa? Hombre, evidentemente lo que nos preocupa es el impacto que pueda tener en las cuentas de resultados y el patrimonio de estos negocios, ¿no? Pero, digamos, lo que nos ocupa en ese ámbito es que la gente, los equipos que están gestionando estas exposiciones, por un lado tenga claro cuáles son los objetivos y por otro lado tenga herramientas suficientes para poder alcanzar los objetivos del mercado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, nos preocupa precisamente pues, dotar a la gente de capacidades y de herramientas suficientes para que, de manera que no se impida que cumplan esos objetivos de riesgo, ¿no? Me hablas de tener herramientas, eso significa probablemente una métrica, tener medido, al final somos financieros y por tanto tenemos que tener medido todo, nos gusta tener medido todo y por tanto los potenciales impactos. Esencialmente la métrica que utilizáis en el grupo para ilustrar a la gente que nos acompaña, ¿cuáles son los elementos un poco más nucleares de esa métrica? Bueno, como mencionaba antes, en principio nuestro modelo gira alrededor de tener bien evaluado cuál es el impacto potencial de la exposición al riesgo en divisa, ¿no? Lo comentabas tú al principio, ¿no? O sea, cómo está afectando esta volatilidad del COVID en euros a la misma posición en una divisa, ¿no? Nosotros intentamos tener un cálculo de manera recurrente y con el mismo esquema de información sobre cuál es el impacto en euros que tiene nuestra exposición a lo largo del tiempo en divisa, y a partir de ahí lo que intentamos es correlacionar eso con las variables que entendemos más relevantes de nuestro negocio, como pueden ser las ventas, como puede ser el EBITDA, ¿no? De manera que el seguir esa correlación ya te va diciendo bastante en cuanto a qué cosas tienes que hacer, ¿no? Por otro lado, intentamos seguir de manera sistemática también cuál es el coste de la cobertura sobre la exposición que tenemos. Es decir, cuál sería lo que nos costaría cubrir toda nuestra exposición, ¿no? Y hay cosas como bastante sencillas que no parece lógico que en un negocio pues, se den diferencias de cambio negativas que sean superiores a lo que hubiese el costado, cubrir toda su exposición. Bueno, la verdad es que la correlación de todas estas variables nos ayuda bastante a la hora de marcar cuáles son las pautas de actuación que debemos tener. Podría parecer un sistema razonablemente sofisticado, propio de grandes organizaciones. ¿Hasta qué punto crees tú que el tamaño de los riesgos, el tamaño de las organizaciones está relacionado con esto? Es decir, ¿entiendes que estos modelos son modelos que son aplicables igualmente para organizaciones grandes como sois vosotros, pero al mismo tiempo para negocios también que manejan un volumen de exposición que aparentemente podría no ser tan importante? Hombre, nosotros en el agregado podemos parecer grandes, pero digamos, en el grupo humano conforman negocios que venden 300 millones, pero también negocios que venden 10. Y realmente la metodología que hemos implantado es la misma para todos, ¿no? Yo ahí, vamos, opino que no siempre mayor tamaño implica mayor complejidad. De hecho, nosotros tenemos un negocio que es pequeño, pero toca muchos palos y se enfrenta a complejidades pues, importantes, donde además normalmente se ven agravadas porque los recursos que tienen para gestionar desde el punto de vista de personas pues no son los grandes, ¿no? Y en estos casos pues incluso tiene más sentido que tengamos un sistema de gestión. ¿Qué dificultades fueron las que cuando tuviste que el Consejo decide hay que abordar este riesgo? ¿Con qué dificultades te encontraste primero? ¿Cuáles son las primeras piedras que te encontraste en el camino? Hombre, claro, lo complicado es poner en marcha la rueda, ¿no? En un sistema de estos y lógicamente hay un trabajo previo donde tienes que definir cuál es la información relevante, tienes que definir los flujos de cómo llega desde cada uno de los negocios, cada una de las filiales a un sistema centralizado en una estructura común que además tiene que tener una periodicidad concreta, ¿no? Bueno, no todos los negocios tienen recursos al principio como para montar esto. Bueno, pues en principio ponerlo en marcha requiere un trabajo. Requiere tiempo. Claro, muchos nos dirán, bueno, efectivamente requiere ese tiempo. ¿Cómo valorarías tú en términos de... Siempre parece que los problemas, una vez que los has superado, parece que no eran tan difíciles, ¿verdad? Y por lo tanto uno siempre tiende a relativizar después el problema en cuanto a su tiempo y la necesidad de dedicación respecto a antes, cuando todavía hay que atravesar la muralla. Pero ¿cómo valorarías un poco ese tiempo? ¿Crees que el tiempo que habéis invertido en ese desarrollo es un tiempo que ahora rentabilizáis en relación a ese tiempo que habéis invertido? Sí, sin ninguna duda. O sea, nosotros en el modelo que tenemos ahora, hacemos un seguimiento que es trimestral, donde los negocios de manera trimestral reportan su situación y esto nos lleva a tener una visualización
con una pericia que nosotros consideramos suficiente, en la que tenemos perfectamente identificado cuáles son los ámbitos sobre los que hay que hacer más incidencia, hay que hacer más seguimiento. Se facilita mucho el diálogo en los negocios a la hora de saber sobre qué cosas tenemos que hablar y gestionar, y en ese sentido, pues la dedicación de tiempo es absolutamente desproporcionada en lo que hay que hacer ahora frente al valor que aporta, ¿no? Eso, sin duda. Bien, me gustaría utilizar un concepto que yo utilizo mucho que se llama creer versus hacer. Hay culturas empresariales distintas, pero al final, por algún motivo, los latinos parece que somos más favorables a la creencia que a la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que quizá una de las respuestas más comunes cuando uno trata de abordar este tipo de riesgos es eso de que no, es que de esto de divisas nadie sabe. Entonces, si nadie sabe, ¿para qué me voy a ocupar? Esa yo les llamo las tribus un poco más de los creyentes. Frente a ellos están los hacedores, aquellos, tú lo apuntabas antes, mejor no esperar a adivinar el futuro, sino tratar de construir un poco ese futuro. ¿Cuáles son los ingredientes que crees que convierten a una organización que la hacen pasar de ser creyente a ser hacedor? Bueno, no sé, vivimos tiempos en los que joder, el hacer previsiones, encuestas y tal, pues no gozan de su mejor momento de prestigio, ¿no? No hay más que ver lo que ha pasado con las elecciones en Estados Unidos ahora y en las anteriores. Es decir, nosotros desde luego no nos van a pillar en el grupo de los creyentes, ¿eh? Entonces, nosotros no aspiramos a aceptar ni a saber lo que va a pasar en el futuro con las divisas. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que tener una medida de cuál es el impacto que tiene la variación de esa divisa y marcar unos objetivos. Solo definiendo eso realmente ya te empiezas a convertir en un hacedor, porque ya por derivada empiezas a tener que hacer cosas, ¿no? Y bueno, nosotros actuamos con esa filosofía. Mira, yo no le vamos a ocultar a nadie que el hecho de que nos hayáis invitado a vuestra casa pues tiene el motivo de es algo que hemos contribuido a crear con vosotros, una primera idea que surge en una de las cooperativas más grandes y que eso acaba siendo observado y entendido por la organización como algo que tenía que interiorizar. ¿Crees que el hecho de contar con un asesor externo, con una compañía externa, ha ayudado un poco a acelerar ese proceso? ¿Dirías que es un elemento que ha ayudado precisamente un poco a sensibilizar a la organización y acelerar el proceso? Bueno, evidentemente sí. Primero yo diría que este es un mundo de especialistas. Entonces, nosotros entendemos que la colaboración que hemos tenido con vosotros ha tenido dos ámbitos muy relevantes, ¿no? Uno, evidentemente, es el ayudarnos a montar el modelo, ¿no? Había que establecer métricas, había que definir cuáles eran los niveles de información que había que reportar, cómo había que reportar, establecer la periodicidad y, evidentemente, no era un proceso sencillo y es una cosa que sí requiere que te ayude a estar todo. Pero hay un segundo ámbito que yo también destacaría, que es el ámbito de la gestión ordinaria. O sea, que una vez que has definido objetivos y has definido políticas, tienes que ser capaz de implementarlas. Y bueno, hablamos de instrumentos que tienen cierta complejidad y bueno, tanto desde el punto de vista a la hora de elegir cuál es el instrumento de cobertura, que evidentemente requiere una expertise, como puede ser el afinar los precios en las contrataciones, creo que es relevante contar con alguien que te ayude porque estamos hablando de cosas que al final son muchos euros. Muchos euros. Estamos a punto de terminar este turno de preguntas. Antes de dar a la fase de la pregunta de nuestros invitados, ¿qué le dirías, como resumen un poco a los directores financieros? Hay mucha dirección general también de las personas que nos están viendo, algunas instituciones financieras, entidades públicas. ¿Qué les dirías? Yo te diría, vamos a poner el foco en quien es como tú, en los directores financieros y los gerentes que tienen que gestionar este tipo de negocios. Bueno, lo hemos comentado con anterioridad. Nuestra reflexión fundamental sobre este tema es que al final, evidentemente, hablamos de un ámbito de gestión que tiene mucha incertidumbre en los pronósticos, que a menudo te implica hablar de instrumentos financieros que pueden ser complejos, pero nosotros opinamos que la idea básica es sencilla. Que al final es que el hecho de trabajar en divisas implica un riesgo, que tiene impacto, hay que medir ese impacto y en función de que sabes en qué riesgo incurres, pues te tienes que marcar los objetivos, saber hasta dónde quieres ir en riesgos. Y a partir de ahí, normalmente, las respuestas a las preguntas suelen ser más fáciles. Claro, ¿qué ocurre?
que nosotros creemos que es importante hacerse las preguntas oportunas. En este ámbito, la primera pregunta siempre es, oye, ¿qué va a hacer el dólar? ¿No? Nosotros opinamos que seguramente esa pregunta tiene que ser al final, no al principio. Estoy de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Ahora, si te parece, Natalia, que es la directora de Metis que nos acompaña, nos va a ir trasladando las preguntas que amablemente nos habéis querido enviar y vamos a intentar contestarlas. Estupendo. Tenemos una pregunta de Jaime K. en la que nos pregunta cuáles van a ser las previsiones de tipos LIBOR y Euribor con escenario de recuperación en 2020 del COVID. Tipos para el 2021 y post-COVID 2022-2023. Bueno, ¿me has dicho que se llama? Jaime. Jaime. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu pregunta. A ver, depende de por dónde vean los tipos, pero en el entorno que estamos hablando de la audiencia, probablemente tu preocupación por los tipos sea más por el lado del pasivo que del activo, porque es evidente que el enfoque de tipos de interés es muy distinto según desde dónde lo veas y tu preocupación es diferente también. Yo te diría que en estos momentos estamos en un mundo que incluso en ese periodo que apuntas, al año 2022-2023, es un entorno de estos que denominamos entorno de represión financiera. La represión financiera, quien le da pánico fundamentalmente son los gestores de activos, no los gestores de pasivos. Es muy difícil en estos momentos, quizá más claro que nunca, tenemos un horizonte muy despejado de tipos de interés, cuando me hablas en concreto del Euribor, de los tipos de interés de corto plazo, y es altamente improbable que los tipos de interés de corto plazo vayan a tener alguna oscilación siquiera significativa en ese periodo hasta el 2022-2023. Me haces un favor parándote en el 2023 porque precisamente a partir del 2023 se supone que todas estas medidas de política monetaria que se han implantado pueden empezar a tener una traducción en una tensión en los precios que los bancos centrales de momento van a dejar volar, pero que a partir de un determinado momento les obligará a ir ajustando los tipos de interés. Los tipos de interés reales van a ser negativos durante mucho tiempo, o ceros o negativos, esto creo que es un tema importante a tener en cuenta. Los tipos de interés nominales es difícilmente previsible que suban en ese horizonte. Un poquito más allá, pues voy a intentar daros un dato. En estos momentos, eso que llamábamos imprimir dinero, que es lo que están haciendo los bancos centrales, que imprimen dinero para comprar los títulos de deuda que emiten los gobiernos. La Reserva Federal norteamericana, que en la Segunda Guerra Mundial, en su máximo de deuda, es decir, de impresión de dinero, tenía el 22% de la deuda norteamericana, tiene en estos momentos el 33% y todavía no ha acabado. En el BCE, no había esa institución para que podamos comparar con aquel momento, el balance es de alrededor de un 63%. Eso quiere decir que el sistema financiero, los bancos centrales, están inyectando liquidez masivamente, como nunca antes en la historia. Claro que en las universidades nos enseñaban aquello de que a más masa monetaria, más riesgo de inflación. Pero claro, esto es, por una parte tenemos lo que se imprime y por otra parte tenemos un sistema financiero que tiene que distribuirlo. Esto es lo que llamábamos la velocidad de circulación del dinero. Bueno, la velocidad de circulación del dinero, que quien lo tienen que dar son los bancos, es una velocidad todavía muy baja. Y por lo tanto, el riesgo de inflación ahora es un riesgo bajo. Además de que los bancos centrales toleran más inflación. ¿Qué ocurre? Que yo creo que sí es importante, cuando a mí una empresa por defecto, o un amigo, como me llaman algunos amigos en estos momentos, que están comprando vivienda, algunos amigos de mis hijos ya, me preguntan, bueno, ¿qué lo hago? ¿A tipo fijo o a tipo variable? Creo que nunca, fijaros bien, después de lo que os he dicho, nunca he tenido tan fácil la respuesta. Es decir, normalmente, sobre todo cuando son mis amigos, no hablamos de temas profesionales porque quiero conservar esa amistad. Pero cuando me preguntan, tengo una respuesta muy sencilla. Tipo fijo. Asegúrate de que el tipo fijo es un tipo fijo de mercado, pero la respuesta es un tipo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Una deuda de largo plazo. Cuando hablamos de una persona de 27, 29 años que está adquiriendo su primera gran inversión, su vivienda. ¿Qué pasa en las compañías donde hay deuda de largo plazo? Recomiendo lo mismo. Los tipos fijos que hay en estos momentos posiblemente pasen a la historia como los tipos realmente más bajos que se han visto en generaciones. Por lo tanto, primero, a corto plazo los tipos no van a subir. Las subidas, en todo caso, cuando empiecen serán moderadas. Pero si quieres empezarte a preocupar de la subida de tipos de interés, el momento de empezar a preocuparte es ahora, cuando todavía los mercados no están descontando esa subida.
Espero haberte respondido. Muy bien. Tenemos otra pregunta de José.e. Viendo la evolución de los visados de edificios en España, se prevé una crisis en la construcción o al menos una clara ralentización en el sector en España. ¿Qué perspectivas hay para el resto de Europa? Bueno, esto yo creo que, Javier, es evidente que en el foro saben que nosotros no somos expertos en temas de construcción, pero probablemente por tu pasado, alguien debe de conocer algo de ti, por tu pasado quiere hacerte esa pregunta. Yo si quieres contestar y luego intento hacer alguna matización a ello. Bien, así, pues bueno, de manera muy breve, porque sí, tenemos un negocio, bueno, dos negocios en el sector de la construcción. Nosotros estamos manejando unas previsiones de entorno para Europa el año que viene, donde lo que visualizamos es, por lo menos, en el primer semestre la situación seguirá la línea en la que está ahora, bastante ralentizada, y una recuperación para el segundo semestre, pero que va a estar muy condicionada por cómo se acaba estructurando los paquetes de ayudas de la Unión Europea. Yo, si quieres, si me permites un poco para añadir algo más vinculado al entorno macroeconómico, lo que estamos viendo, hay el mundo de la construcción, y entendida esta como la construcción residencial, pues en estos momentos realmente se está produciendo, y esto se nota en los precios de la vivienda nueva, se está produciendo un entorno donde los precios no han dejado de subir. La relación, según los especialistas, entre oferta y demanda de vivienda nueva continúa muy desequilibrada, es decir, hay más demanda latente, paralizada precisamente por temas de COVID, pero todos aquellos que están en este tipo de negocio están esperando que esa demanda emerja y que, por lo tanto, esa demanda, en relación a la oferta disponible de nueva vivienda, hay que pensar que normalmente en un mercado como el español, aproximadamente el 85% de las transacciones se producen sobre vivienda usada, no sobre vivienda nueva. Entonces, referido a construcción, que entiendo yo cuando nos pregunta este amigo respecto a esto, lo que probablemente ocurra es que haya un momento donde precisamente esa no demanda en estos momentos latente por este entorno acabe por manifestarse y ya una tendencia de precios que no ha dejado de subir de una forma relativamente leve se pueda acentuar. Es decir, lo que se está esperando, como en otros sectores, es que haya un momento donde hay una cierta explosión de demanda y por lo tanto se traduzcan precios. Nos preguntaba un poco en Europa. En Europa está pasando algo similar. Hay quizá algún país, como puede ser el caso de Italia, que es algo más singular, pero en general el fenómeno se produce exactamente igual en Europa. Es decir, una demanda todavía retenida por motivos que todos conocéis, pero al mismo tiempo también continúa habiendo un paulatino incremento de precios. Entonces, parece razonable pensar que hay un futuro desde el punto de vista de la construcción de nueva vivienda, que en el momento que esto se normalice podrá pasar a tener, como ha ocurrido pues, con el retail, un primer impacto donde los indicadores nos sorprenden por su crecimiento hasta que eso después vuelva a estabilizarse. El fondo, aquellos que son los conductores de la evolución del sector, aparentan que el futuro claramente es un futuro a mejor, no es un futuro como podrían tener posiblemente pues, otros sectores como el mundo del retail, que se va a ver sometido a cambios mucho más estructurales vinculados a los nuevos hábitos de consumo que han empezado. Entonces, en la vivienda no hay un cambio de hábito de consumo. Y hay otra parte además de demanda muy importante, hay que pensar dos cosas. Los tipos de interés, como acabamos de decir, están muy bajos. Y luego lo vinculamos con aquello que decimos de la represión financiera. Hay un importante sector inversor que lo que está buscando es rendimiento en la nueva construcción. Es decir, se está construyendo y se construirá mucho para tratar de atender las exigencias de rentabilidad de muchos inversores. No es tan mal sector, nuestro amigo que nos ha preguntado, no parece que su futuro vaya a ser un futuro de preocupación. Y nos quedan dos últimas preguntas. La siguiente de John A. Cobertura de operaciones de compra y venta en divisa en distintos vencimientos, contratos marcos y pedidos. Bueno, ahí hay todo un compendio de preguntas, la pregunta que nos hace John. A ver, cuando hablamos, y antes creo que lo referías Javier, cuando hablamos de gestión de riesgos, quizá una de las lecturas más evidentes compartidas por cualquier comunidad económica, cuando alguien se sienta en unos estados financieros, los impactos en divisa los ve rápidamente en diferencias de cambio, es lo primero que va a haber. Lo que uno percibe es que cuando hay mucha volatilidad en esas diferencias de cambio, probablemente ya la lectura que hace cualquier observador es que aquello no está muy controlado, porque algo que en principio no es difícil de controlar y desde luego es un objeto básico y el primero de control, cuando las diferencias de cambio se mueven mucho y hoy tengo positivas, el año siguiente negativas y luego positivas y luego dos veces,
Esto demuestra, solo esa lectura ya demuestra que no hay un control sobre los tipos de cambio. Podría haber un control y no haber un procedimiento, porque lo importante es que la contabilidad, nos enseñaron en la facultad, que haga un reflejo fiel de los negocios. Esto es lo que nos enseñaron. Entonces, cuando uno ve eso y dice, bueno, pues si esto refleja el negocio, pues a lo mejor tenemos que actuar sobre ello, o bien de forma activa desde el punto de vista de las coberturas que aplicamos, los sistemas de cobertura, o bien desde el momento que generamos las referencias. Los pedidos son diferentes, porque los pedidos no están en contabilidad. Y sin embargo, tienen claramente un riesgo asociado, porque si yo hago un pedido hoy a China, que los chinos tienen la mala costumbre de querer que les paguemos muy pronto, tienen esta mala costumbre. Cuando voy a facturarlo, o cuando voy a recibir la factura, es a lo mejor 4 meses después. Y a lo mejor lo pago al contado, con lo cual no genero diferencias de cambio. Pero tengo todo un problema de cuántos meses donde está afectando al negocio. Y tú, muy bien apuntabas antes, bueno, empiezo por las diferencias de cambio, pero acabo con el margen. Realmente a mí lo que me está importando al final es el buy, ¿verdad? Que venga, que estén diferencias de cambio, que esté en el margen, no es tan singular. Yo te diría que hoy por hoy plantear una cobertura, una gestión de riesgos, no sé qué opinas tú sobre la contabilidad, es un paso, pero no es el último paso. Nosotros esa reflexión cuando arrancamos con el modelo la hicimos y de hecho a día de hoy nosotros en la exposición que estamos midiendo en los negocios no estamos teniendo en cuenta solo aquellas partidas que ya están en contabilidad, sino aquellas que ya suponen compromisos sobre futuras transacciones, ¿no? Y de hecho pues hay negocios relevantes que firman contratos, tienen compromisos y tardan bastante todavía en generar partidas a cuentas a cobrar para su balance, pero ya no corren riesgos, ¿no? Y desde luego nosotros eso lo tenemos muy en cuenta y lo tenemos integrado en nuestro modelo, no solo lo contable. Muy bien. Creo que tenías una pregunta más. Sí, la última pregunta de Amaya.a. Como directora financiera de una empresa que cada vez vende más en Estados Unidos, ¿en qué momento tengo que empezar a preocuparme por la divisa? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuáles son los indicadores que deben alertarme? Bueno, desde ya. Amaya, yo diría que tendrías que empezar a preocupar desde ya, no sé qué dirías tú, Javier, pero la divisa al final es algo vivo, es decir, uno se va por la noche y el valor en riesgo es uno, pero cuando se levanta por la mañana y actualiza el sistema, el valor en riesgo ya es otro y al final es el mismo montante de divisa, por lo tanto, aunque tú no hagas nada, aunque tu exposición aparentemente sea la misma, el mundo no para, por lo tanto sigue girando, cuanto antes te ocupes mejor. No sé qué opinas tú que... Hombre, yo la primera frase que me ha venido es desde el nombramiento, desde el nombramiento de la financiera, pero bueno, quiero decir, al final... en la gestión de los riesgos de divisa nosotros entendemos que hay riesgos implícitos y riesgos explícitos. Es decir, aunque todas las transacciones con Estados Unidos fueran en euro y no hubiera un riesgo explícito o riesgo de cambio, habría un riesgo implícito seguramente a la hora de gestionar los márgenes. Con lo cual, yo creo que el análisis de impacto nace en el minuto cero, vamos. Muy bien, pues nos estamos acercando creo que al final. Este ha sido el primer Diálogos METIC. Seguramente aprenderemos de este para que a través, sobre todo, de aquellos que nos han querido acompañar, pues nos hagan una crítica, seguro que siempre constructiva, de cómo podemos mejorar estas cosas, en qué temas tienen interés, porque nuestras pretensiones es que este Diálogos METIC vaya convocando a profesionales como Javier, que representan organizaciones que tienen en su día a día la obligación de gestionar y tutelar este tipo de riesgos. Muchas gracias a Grupo Ulma, Javier. Muchas gracias a ti por haber aceptado este reto en el que, en fin, te saqué de tu actividad diaria para invitarte a colocarte delante de todas las personas que nos siguen. Ha sido un placer estar en esta casa. No te diría que no quiera contar contigo en alguna otra ocasión para poner el foco en cosas que nos demande la gente que nos escucha y que tiene la deferencia de atendernos. Y a todos vosotros, pues convocaros para una nueva edición que conoceréis en breve, donde abordaremos también, como digo, con profesionales que tienen entre su objeto el seguir los riesgos de precios de mercado en sus organizaciones para intentar contaros experiencias. Muchas gracias a todos. Egun on, eskerrik asko.